Dentro de las condiciones más comunes de salud, dentro de la fisioterapia pediátrica, encontramos la parálisis cerebral. En este curso, entonces, vamos a ver los apartes más importantes sobre esta condición, la parálisis cerebral. ¿Qué vamos a tener en cuenta durante esta revisión? Alguna definición actual, la epidemiología, los factores de riesgo y la clasificación. Dentro de la definición actual de la parálisis cerebral, entonces encontramos que es un grupo de desórdenes no progresivos pero permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura que provocan limitaciones en la actividad atribuidas a lesiones que ocurren en el desarrollo fetal o en un cerebro en desarrollo. Entonces es muy importante dentro de esta definición saber que se produce en un cerebro en desarrollo, no en un cerebro inmaduro como habitualmente se había concebido y que se diagnostica antes de los 2 años cuando se considera de que tiene el máximo potencial de desarrollo del cerebro y que el resto ya depende de unos factores adicionales a la maduración. Es un diagnóstico clínico muy común en la actualidad que afortunadamente se está haciendo muchos esfuerzos a nivel mundial para hacer cada día mejores y mayores procesos de diagnóstico precoz, inclusive antes de los 6 meses. Como tal, entonces reconocemos que no es una enfermedad, sino que es un trastorno que involucra una cantidad, un sinónimo de alteraciones, ¿sí? Y como tal se considera como un trastorno del desarrollo. Dentro de la misma definición actual, entonces podemos, digamos, afiliarnos a lo que el CDC nos habla de la definición actual de la parálisis cerebral como una condición de origen neuromusculoesquelético, porque si bien afecta el cerebro por diferentes situaciones y como las vemos acá, en este diagrama tomado de Takakusaki podemos encontrar que hay lesiones que se producen en el córtex motor, en la corteza motora, en cualquiera de sus áreas. Se puede producir a nivel de los núcleos de la base, a nivel del cerebelo y sus vías o en diferentes áreas, ¿sí? Pero adicional a eso se ven involucrados el componente músculo esquelético por la interacción directa que existe de este sistema con el sistema nervioso central. Entonces, de acuerdo a esta perspectiva, encontramos las diferencias no solamente entre la maduración y las características propias del desarrollo de un niño con una afectación encefálica, sino también con la afectación a nivel musculoesquelético. Aquí encontramos una fibra muscular con un desarrollo producto de un crecimiento y maduración normal. Y aquí tenemos una fibra muscular con un crecimiento y una maduración diferente asociada a una parálisis cerebral. Por eso encontramos en la actualidad dentro de las definiciones que además es una condición neuromusculoesquelética. Siguiendo con la definición, encontramos que se asocia como etiología a diferentes elementos fisiopatológicos que afectan la función del cerebro, con preferencia de daño motor, ¿sí? Que su definición es un término descriptivo precisamente para describir todas las alteraciones asociadas a las áreas del encéfalo afectadas, que se debe mirar dentro de esa definición actual la parálisis cerebral también como un proceso de gestión para llegar a acuerdos clínicos y unificar términos de nombrarlo y en términos de comunicación. Por eso el término mundialmente acuñado es parálisis cerebral o mejormente conocido con su nombre en inglés, cerebral palsy, pues en algunas literaturas lo encontramos como deficiencia motriz de origen cerebral, pero este no es un término que tenga validez a nivel internacional. Dentro de los elementos de salud pública, nos debe exigir y nos debe permitir un trabajo interdisciplinar, ya que ese daño motor se relaciona con alteraciones en diferentes funciones como la comunicativa,
perceptiva, desde la parte conductual, comportamental, académica y una cantidad de trastornos asociados. De acuerdo a la Sociedad Australiana de Parálisis Cerebral al año 2017, se consideraba que 17 millones de niños en el mundo tenían diagnóstico de parálisis cerebral, ¿sí? Esta perspectiva epidemiológica coincide también con el perfil que nos muestra la Organización Mundial de la Salud y un reporte de definición y las características de la parálisis cerebral que se hizo en el año 2006. Asimismo, coincide también con estadísticas del CDC, ¿sí? Entonces encontramos que la parálisis cerebral se presenta en todo el mundo y siendo la principal causa la prematuridad, pues asociamos esta a mayor tendencia de presentarse en países como África, Asia Meridional y desafortunadamente en Latinoamérica, donde nos encontramos porque las condiciones de vulnerabilidad son importantes y nos lleva a gran riesgo de parálisis cerebral. La parálisis cerebral, entonces la podemos desglosar en estas expresiones. Es un grupo, entonces es un grupo de etiología heterogénea, eso quiere decir que se produce por varias situaciones. Son diferentes tipos de parálisis cerebral los que hay con grados de deficiencias distintos. Es permanente porque el daño no es progresivo, no es un deterioro o una enfermedad neurodegenerativa, es una condición, digamos, estable o estática, como llamábamos antes del cerebro, pero eso no significa que no sea invariable, o sea, las manifestaciones clínicas, los trastornos asociados como los componentes musculoesqueléticos, académicos, pueden variar y esto está mediado por el crecimiento y el desarrollo y también por factores contextuales. Es un trastorno porque es producido por una alteración en el desarrollo del cerebro y producido por una etiología heterogénea. Se produce en el desarrollo porque ocurre en un cerebro en desarrollo, en un cerebro temprano que fenotípicamente puede afectarlo, afecta la maduración y afecta la trayectoria normal de evolución de la formación y la maduración de ese sistema nervioso. Su principal alteración es el movimiento y la postura, es una afectación directa de la motricidad fina y gruesa que se asocia con otras alteraciones, sobre todo las biomecánicas, que llevan alteraciones de diferente tipo, como por ejemplo las de la marcha. Y genera una limitación en la actividad que lleva a alteraciones en el proceso de ejecución de actividades de la vida diaria y comunitarias. Dentro de los trastornos asociados a la parálisis cerebral, pues existen muchos. Los más comunes son las alteraciones de la sensibilidad. Encontramos niños con defensa táctil, hipersensibles a diferentes estímulos, no solamente táctiles, sino auditivos, alteraciones perceptuales, alteraciones cognitivas de la comunicación tanto receptiva como expresiva, comportamentales, hay asociada a la epilepsia, entonces tenemos los síndromes convulsivos y para nosotros en la fisioterapia una de las alteraciones más comunes y más importantes son las alteraciones musculoesqueléticas. Dentro de esa definición actual y tomando de la mano a la doctora Iona Novak de Australia, ella en este paper sobre evidencia en el diagnóstico, el cuidado y la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, ella nos habla de que todos los niños con parálisis cerebral en alguna u otra manera tienen asociadas condiciones y estas condiciones de salud se han demostrado por evidencia, ¿sí? Y para que aparezcan estas condiciones de salud, entonces encontramos que la tipología de parálisis cerebral de acuerdo a la clasificación topográfica es importante, el diagnóstico temprano y factores de riesgo que pueden empeorar. Así encontramos, por ejemplo, de que 3 de cada niño con parálisis cerebral, 3 de cada 4, tienen de alguna u otra manera síndromes dolorosos que pueden estar asociados con muchas alteraciones de tipo musculoesquelética. Estas, digamos, por ejemplo, afectan los procesos del sueño.
Uno de cada dos niños entonces tiene limitación intelectual, tiene discapacidad intelectual y eso empeora la capacidad de empezar a controlar los esfínteres y de tener un adecuado rendimiento académico. Uno de cada tres niños nunca adquiere la deambulación, o sea, no adquieren la marcha y eso disminuye la capacidad de independencia. Uno de cada tres niños entre el sexto y el doceavo mes tienen desarrollo de displasia de la cadera. Por lo tanto, es muy importante hacer controles y seguimiento radiográfico, sobre todo dependiendo de la clasificación de la función motora, para determinar el grado de compromiso de su cadera. Uno de cuatro niños tiene limitaciones en la comunicación y esto significa de que los niños es posible no puedan en algún momento hablar. Uno de cuatro niños tiene convulsiones, la mayoría de ellas son tónico-clónicas generalizadas y solamente entre un 10 a un 20% pueden ser, digamos, resueltas completamente en algún momento de su vida. Uno de cuatro niños, como lo muestra la figura, tiene desórdenes del comportamiento. La mayoría de los niños con un nivel de clasificación en la función motora bajos tienen problemas de incontinencia vesical y uno de cada cinco niños tiene desórdenes para dormir. Uno de cada 10 niños entonces puede llegar a tener inclusive ceguera, pero sí es muy común mucha limitación desde el punto de vista visual, requiriendo anteojos y otro tipo de tratamientos especiales. Uno de cada 15 niños no puede tener una alimentación adecuada, por lo cual, llegado el caso, requieren alimentación asistida de manera enteral a través de diferentes medios y uno de cada 25 niños tiene limitación auditiva. Siguiendo entonces con la epidemiología de la parálisis cerebral, encontramos que según los últimos reportes epidemiológicos a 2017, se presentaba una prevalencia de parálisis cerebral de 1.5 a 4 o más niños por cada 1.000 nacidos vivos, estadísticas muy importantes, y recién nacidos con riesgo 2 por cada 1.000 nacidos vivos. Los riesgos están asociados sobre todo con la prematuridad o con nacimientos preternos. La mayoría de los niños con diagnóstico de parálisis cerebral son más espásticos que otro tipo de desórdenes del tono muscular, o sea que es una tasa relativamente estable, o sea, es más común que haya espasticidad. Hay una disminución en la actualidad en la prevalencia en personas de raza blanca no hispana, que para nosotros es muy importante porque somos hispanos, o sea que a nosotros sí nos sigue aumentando la prevalencia. Y hay un aumento en la cantidad de niños con parálisis cerebral en comunidades afrodescendientes. En esta misma línea de la epidemiología, de acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, encontramos que la prematuridad es una de las principales, digamos, causas de la parálisis cerebral y que la parálisis cerebral es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. El aumento del índice de prematuridad entonces se reporta de acuerdo a estas cifras de 33.7 a 114.6 por cada 1.000 nacidos vivos muy prematuros, o sea, por debajo de la semana 28 de gestación. El aumento de la prevalencia en recién nacidos prematuros dados por los avances de la neonatología, la ciencia y la medicina, pues ha permitido que haya sobrevida de estos recién nacidos, pero eso ha llevado a que aumente la tasa de discapacidad, sobre todo asociada a la parálisis cerebral. Pero por el otro lado, a nivel mundial, también ha mejorado la atención obstétrica y neonatal. Entonces, aquí encontramos unas tasas que, digamos, se van mejorando, sobre todo en los países de ingresos altos. En Colombia encontramos que al año 2017 se reportaba, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, 719.130 niños con parálisis cerebral, cifra por supuesto que puede haber variado a nuestros días.
Hay unos factores de riesgo importantes de desarrollo de la parálisis cerebral, que son las complicaciones durante el embarazo mediadas por la placenta. Entonces aquí estamos hablando de afectaciones placentarias, malformaciones congénitas, sobre todo por malformaciones dadas durante el primer trimestre de la gestación, gestaciones múltiples, enfermedad cerebrovascular perinatal que puede asociarse a la hipoxia neonatal, sobre todo del recién nacido prematuro con malformaciones cerebrales y algunas contribuciones de tipo genético que están actualmente siendo estudiados. Dentro de los factores de riesgo, entonces, la literatura científica en general los divide en aquellos factores relacionados con la madre, o sea que como consecuencia de anomalías que suceden en la madre, hay el riesgo de diagnosticarse la parálisis cerebral, o con relación al feto, como crecimientos anormales del feto, embarazos con fetos múltiples, un feto macrosómico, o sea, muy grande, y otras alteraciones específicas del feto. De acuerdo a la clasificación de la parálisis cerebral se divide de acuerdo al compromiso topográfico, a sus hallazgos patológicos, de acuerdo al tono muscular y al nivel de clasificación funcional. De acuerdo con el compromiso topográfico, entonces está asociada con la distribución corporal de compromiso motor y la gravedad de estas deficiencias de acuerdo a la distribución que se produzca en el cuerpo. Con relación a los hallazgos patológicos, entonces hablamos de acuerdo al nivel de la lesión y en qué parte del sistema nervioso se produce la lesión y de acuerdo al tono muscular que está directamente relacionada con el nivel específico de la lesión. Y un aspecto muy importante es la clasificación funcional que se hace el sistema de clasificación de la función motora, que está enmarcada dentro del paradigma o el marco conceptual de la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, y de acuerdo a ella se mira cómo el porcentaje de deterioro afecta su función motora. De acuerdo a ello, entonces acá la figura nos muestra los diferentes tipos de clasificación de parálisis cerebral de acuerdo a su compromiso topográfico. Entonces lo encontramos como hemiparesia por afectación de un hemicuerpo más que de el otro. Diparesia, compromiso más específico de miembros superiores, perdón, de miembros inferiores que miembros superiores. Cuadriplegia, compromiso de las cuatro extremidades. Y los componentes discinéticos, o sea, atetoides, distónicos o los coreicos, tienen compromiso de las cuatro extremidades. Y los atáxicos. Aquí vemos una cosa muy importante, que el violeta de de estas tres representaciones es más claro. El tono de base es bajo, pero dadas las características del tono discinético, entonces no la podemos clasificar como un diagnóstico de una parálisis cerebral hipotónica. Las primeras presentaciones de la discinesia aparecen con un tono bajo y luego empiezan a expresarse estos movimientos involuntarios. La ataxia tiene movimientos atáxicos, hay un tono de base bajo, pero los movimientos atáxicos hacen de que prevalezcan estas características. Por eso no existe un diagnóstico de parálisis cerebral hipotónica. Así las cosas, entonces la clasificación de la parálisis cerebral espástica puede ser topográficamente descrita como hemiparesia, diparesia o cuadriparesia, y su origen es por lesiones a nivel de la corteza cerebral y sus vías. Mientras que la descripción topográfica de cuadriparesia de tipo discinética siempre va a ser de esta característica, nunca va a haber otra distribución diferente, y su origen es por lesión en los núcleos de la base y sus vías. La representación de la parálisis cerebral atáxica se produce por lesiones del cerebelo y sus vías. Siempre se va a representar topográficamente por afectación de los cuatro miembros y
Hablamos entonces que estas son de origen extrapiramidal y las espásticas de origen piramidal. Acá hay una nova con relación a esa clasificación, entonces nos muestra que el 39% de los niños diagnosticados con parálisis cerebral en el mundo tienen hemiplegia, de los cuales el 99% de los niños con clasificación en la función motora 1 a 3 pueden caminar y el resto deben usar movilidad asistida. El 38% de los niños con diparesia, de esos el 98% pueden llegar a caminar si tienen las mismas clasificaciones de función motora entre 1 y 3, mientras que los niños con cuadriparesia solamente pueden caminar el 23%. Aquí encontramos entonces cómo a medida de que el niño tiene un mayor nivel de compromiso funcional, peor es la capacidad de caminar, llevándolo, por ejemplo, a no tener un pronóstico de marcha. Con relación entonces a la clasificación topográfica, recordemos, estas son las representaciones de la espasticidad. Entonces acá los círculos naranja nos están diciendo que la hemiparesia, compromiso de mi cuerpo, la cuadriparesia, compromiso de los 4 hemicuerpos, y la diparesia, mayor compromiso de miembros inferiores que de superiores. La disinesia nos habla siempre de compromiso de los 4 miembros. En este caso, la cuadriparesia asociada a disinesis puede ser de tipo atetósico o coreico. Y la ataxia, hay mayor compromiso de miembros inferiores, pero se afectan las 4 extremidades. Y con relación al nivel funcional, sistemas de clasificación para la parálisis cerebral encontramos en el mundo. Sin embargo, el más revisado a nivel mundial, el que tiene mayor validación y el más cerca a nosotros, es la clasificación del sistema de Gross Motor Function Classification System, que fue presentado por el grupo de Canchild de la Universidad de McMaster en Canadá, en cabeza del doctor Peter Rosenbaum, y nos habla de un sistema de clasificación 1 para niños que caminan. Sobre todo, lo importante acá es que generalmente caminan dentro de los mismos parámetros de tiempo de los niños sanos. Pueden subir y bajar escalas sin necesidad de apoyabrazos y de manera alternante, e inclusive pueden correr. Em, Cambia la carrera, digamos, por ejemplo, con relación a calidad y a velocidad, pero pueden correr y son independientes. El nivel de clasificación 2, entonces son niños también independientes, pueden subir y bajar escalas con el uso de apoyamanos. No todos lo pueden hacer de manera alternante, pero acá en este caso los niños, cuando van a caminar extensiones muy largas, en algún momento se pueden llegar a cansar y van a requerir una ayuda técnica para la marcha, como por ejemplo un andador anterior. En el sistema de clasificación 3, entonces son niños que tienen independencia variable, que para desplazarse requieren una ayuda técnica siempre para la movilidad. Generalmente son candidatos de uso de órtesis tobillo-pie, las OTP, para mejorar la biomecánica de su marcha, y para desplazamientos prolongados pueden utilizar silla de ruedas autoasistida. Pueden hacer uso de bipedestadores y otro tipo de standing, por ejemplo, para la escuela. Los niños entonces de estos 3 primeros niveles de clasificación, digamos que pueden ser lo más independientes posible, pueden vivir una vida de adultos sin supervisión, y a medida de que va pasando los años de vida, es muy importante seguirle haciendo control radiográfico de sus caderas. Mientras que las clasificaciones siguientes, como la 4 y la 5, son niños que tienen movilidad variable. Ellos ya dependen de sistemas como sillas de ruedas motorizados o asistidos por una tercera persona. La movilidad es muy variable, de pocos metros de desplazamiento,
mientras que en su hogar sí se pueden desplazar, digamos, de manera autónoma con diferentes alternativas. Y los niños de clasificación 5 son completamente dependientes para su movilidad. Aquí entonces encontramos una pequeña introducción de lo que es el tema de parálisis cerebral. Los invito para que continúen leyendo la literatura y todo lo disponible en el aula.